El día de hoy tengo una persona que me sirvió de inspiración cuando inicié con esto de hacer videos, de salir a la luz pública, una persona que admiro bastante por su inteligencia, una periodista, incluso tienes un premio Emmy, ¿cierto? Si no me equivoco. Bueno, con ustedes, Isabel Cuervo, ustedes me han pedido que trajera a esta espectacular mujer en todos sus chats, en todos sus mensajes que la trajera y por fin está con nosotros. Isabel, bienvenida al canal de la verdad. Germán, para mí es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo, por supuesto, a toda tu inmensa audiencia. No, Isabel, pues tremendo lo que está pasando en Latinoamérica y quién más para que nos diga cómo se está jugando este ajedrez. Vamos perdiendo, vamos ganando, hay que preocuparnos. ¿Cómo ves la situación de Latinoamérica? Pues Latinoamérica estuvo roja, muy rojita hasta hace unos meses atrás, pero yo pienso que estamos en levantamiento de conciencias, literalmente. Y es que el trabajo de los comunicadores como tú y otras personas que realmente se dedican a informar elementos sustanciales para que la gente pueda entender y conectar puntos en cuanto a la agenda global, pues es realmente importante. ¿Por qué? Porque en últimas el juego final va a ser siempre en las urnas, el juego final siempre va a ser en este sentido democrático y bueno, allí es donde el pueblo no solamente tiene que emitir el voto, exigir el derecho a emitir ese voto, sino también cuidar las urnas. Eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos, en donde un Milei, por ejemplo, le ha arrebatado al kirchnerismo esa Argentina y es increíble poder ver personalidades como la de Milei, que es notoriamente una persona extrovertida, diferente, singular, que raya en una locura, pero como yo siempre digo, una locura creativa, una locura a favor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces los candidatos no son las opciones que el pueblo desearía. Por ejemplo, en Colombia en la última elección casi que el pueblo entero no sabía qué era lo que iba a hacer. Desafortunadamente, pues yo dentro del plano periodístico venía alertándolo casi 2 décadas atrás, diciendo que iba a llegar un Gustavo Petro a la presidencia. Mucha gente me miraba así como de refilón, como de medio lado, como decía, como Isabel, como este análisis político como que no le está funcionando. ¿En qué estará pensando? Bueno, estaba pensando y estaba uniendo hilos acerca de lo que yo venía estudiando y analizando, investigando en mi carrera, que eran justamente esos hilos de la ultra izquierda más radical de Latinoamérica. Aunada pues a ese chavismo de Venezuela, a ese chavismo madurismo que tantas veces negaron desde las bandadas petristas y justamente lo usaron también como bandera en la última elección presidencial para desacreditar a aquellas personas que cuestionaban y que decían es probable que esto se vaya a parecer al vecino Venezuela. Efectivamente, así es. No han pasado sino 2 años de lo que es la llegada o el golpe de Petro, a la llegada de él ahí a la casa de Nariño. Le llamo golpe, Germán, porque es que estos son golpes muy bien dados. Por eso es que él nombra tanto lo del golpe blando, porque justamente los golpes blandos son los que han dado la izquierda en Latinoamérica. Uno de ellos, Gustavo Petro. ¿Cómo los dan? Pues desestabilizando los países, construyendo verdades a medias, falseando la historia. Es muy importante para ellos borrar lo que ha sucedido a nivel histórico y reconstruirla a su medida. Es decir, yo creo que ya el colombiano que no se ha dado cuenta a este punto de lo que está viviendo, que es una posverdad, una falsedad, una falacia absoluta, inoculada a los niños desde las escuelas por ese FECODE que apoyó, financió e incentivó la llegada de ese Petro al poder, pues si no se han dado Sí. cuenta que están bajo esos sistemas de adoctrinamiento masivo y de ingeniería social, yo creo que el golpe va a ser más duro porque lo que viene, Germán, en Colombia Sí. no es mejor, no es mejor.
Bueno, empezando del norte para el sur, se vienen elecciones en Estados Unidos. Al parecer vamos a cambiar de presidente en Estados Unidos, pero también su vecino en México nuevamente reengancha con el socialismo. ¿Cómo se verían estos dos países y cómo estaríamos afectados más en el sur? Bueno, estas son las consecuencias del Foro de Sao Paulo, otra también, digamos, realidad palpable que muchos de la izquierda radical y terrorista, porque hay que decirlo, y ligada al narcotráfico, pues obviamente han calificado de historias falsas o teorías de la conspiración. No, nada más lejano de la realidad, es decir, el Foro de Sao Paulo es un foro importante, relevante, que ha existido justamente para unir esa izquierda en Latinoamérica para poder llevar estos candidatos a que ocupen posiciones importantes, magistraturas y, por supuesto, presidencia. A ese mismo grupo al que pertenece o perteneció Chávez, al que pertenece Lula, al que pertenece Maduro, al que pertenece Petro, al que pertenecen los Kirchner, bueno, pertenece la actual presidenta o la actual, sí, presidenta Claudia Sheinbaum de México, que acaba de ganar con un margen de casi 30 puntos, aunque hay que analizar también el 50, un poco más del 59% fue lo que de votos fue lo que la llevó a ella a ganar estas recientes elecciones. Pero Claudia Sheinbaum no es nueva. Claudia Sheinbaum tal vez es nueva para muchas personas en el escenario político internacional, pero no lo es una persona que viene muy bien estructurada para llegar a ocupar esa posición y estará allí en ese sexenio en México, por supuesto, siendo el relevo de Andrés Manuel López Obrador, que le costó unas cuantas elecciones para poder llegar, porque el México no se acostumbraba a ese discurso tan férreo que tenía él justamente de izquierda, fue bajando el tono hasta que por fin llegó y coronó. Ahí están los resultados de Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno, pues Claudia Sheinbaum es quien lo viene a suceder ahora. ¿Y qué va a pasar? Va a seguir absolutamente su misma línea política, con un elemento muy importante que hay que tener hoy en cuenta, Germán, y es que Claudia Sheinbaum viene de la alta doctrina globalista. Es decir, Claudia ya pertenece incluso, no es la vieja izquierda como lo es AMLO, no es la vieja izquierda inoperante y obtusa como Gustavo Petro. Claudia Sheinbaum es la nueva izquierda, ligada a los intereses de la ONU, ligada a cada uno de esos puntos de la Agenda 2030, de hecho, con gran énfasis en lo que es la agenda verde y todo lo que es la O ecología sea que, y todo lo que es el calentamiento global. bueno, estaríamos hablando que la izquierda de México no sería una izquierda radical como Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino que sería una izquierda tal vez un poco más flexible. Lo fue AMLO y pienso que Claudia Sheinbaum lo va a hacer también, pero el peligro aquí radica en justamente ese punto de inflexión que estaba hablando Germán, y es que no son izquierda clásica, no son izquierda madurista, no son izquierda petrista, no son ni siquiera una izquierda lulista como la que padecen en Brasil. Es una izquierda ya absolutamente ligada a los intereses del globalismo, es decir, van marcando la agenda de la ONU y es lo que van a seguir a pie puntillas. ¿Esto es peor o es mejor? En mi concepto es un gran paso de avance hacia el descalabro total primero de las instituciones dentro de los países y luego, por supuesto, el quiebre absoluto de lo que es el Estado-nación. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese es el objetivo de la ONU, quebrar las soberanías de los pueblos aunadas con las grandes billeteras globales, es decir, Sí. aquí vamos a tener plutocracias que ya las tenemos magnificadas
con el único fin de llevar a que los países borren fronteras, borren instituciones, borren independencias, borren soberanías y se líen o se alineen absolutamente a la agenda global en donde habrá un solo partido que sea el que dictamine cómo se debe vivir en el mundo desde las cosas más elementales y primarias y privadas del ser humano. Bueno, pero no hay que preocuparnos cuando el presidente Gustavo Petro trina agradeciéndole a Claudia Sheinbaum el apoyo que le hizo a la M19 en décadas pasadas. Sí, claro, pues porque es que son de la misma línea ideológica, son amigos de esa ideología en donde la violencia vale, todo vale, el terrorismo vale, el liarse con narcotráfico vale, con tal de llegar al poder. Y es así como llega, por ejemplo, un Gustavo Petro. Yo creo que no hay mucho que explicarle a los colombianos o se han olvidado aquel infierno del Palacio de Justicia, se han olvidado lo que hizo ese grupo criminal, terrorista, guerrillero del M-19 al cual él pertenece y todavía enarbola esa bandera, pues sería interesante que no lo olvidáramos como colombianos, Cierto. porque van a volver a sacar todo lo que son esos orgullos guerreristas, orgullos de atentados, de crímenes de lesa humanidad contra sus hermanos para poder quedarse y atornillarse allí en el poder. Eso es lo que viene. Bueno, vienen elecciones en Venezuela. Esas elecciones nos tiene que preocupar mucho porque es nuestro país vecino. Te voy a mostrar aquí algunas imágenes. Esto es en este momento en Venezuela. Las imágenes fueron hoy y la plaza está completamente llena. Ahí está pues María Corina Machado y quiero que veamos las imágenes, los ríos de gente, realmente los ríos de gente que se están viendo por todo lado. Eh, Sin embargo, si yo analizo ahora este video donde está Nicolás Maduro, que realmente pues le ha tocado acudir, tal vez, no sé, a payasadas. Yo veo que ya no son los ríos de gente que están apoyando a Nicolás Maduro, son muy pocas las personas que están. Pero ¿tú sí crees que en Venezuela van a haber elecciones justas o va a ganar nuevamente con trampa el régimen? Pues es que desde que subió el chavismo no ha habido elecciones, ha habido una ficción, ha habido una posición para el escenario internacional. Es decir, esto es lo que yo llamo las dictocracias. Son dictaduras con apariencia de democracia y las van perfeccionando a tal punto que tienen, pues, por supuesto, en la aprobación de los organismos internacionales. Volvemos nuevamente a la ONU, volvemos al escenario internacional, por ejemplo, con los países europeos que todavía le rinden genuflexiones a dictaduras como las de Maduro y pues todo el mundo sabe, es evidente, es más que corroborable que por supuesto que las elecciones allí no existen, son una puesta en escena. ¿Para qué? Para seguir vendiendo la imagen al exterior de que hay una democracia, de que el pueblo puede ir, manifestarse, votar y elegir nuevamente el madurismo, que es lo que los tiene a ellos muriéndose literalmente de hambre. Aquellos que dicen que van a salvar a los pobres, lo que más les gusta es sostener a pobres, muy pobres a los pueblos, porque esos mismos pobres a los cuales les llevan las bolsitas CLAP con arroz, frijoles, igual que en Cuba, porque por supuesto que de la dictadura castrista y castrense de la isla prisión de Cuba es que se han nutrido, se han alimentado, han aprendido y están siendo asesorados. Venezuela ya con más de 20 años de dictadura, Cuba más de 60 Sí. años de dictadura y así se conservan los pueblos mendigando esas migajas que les va a tirar la buena revolución, pero que no son más que Bu- dictadores vestidos pues, de democracia, lo sí. repito,
para poder sostenerse en el escenario internacional. Pero aquí todo el mundo sabe que en Venezuela no hay democracia. María Corina Machado la he entrevistado en varias ocasiones, es una mujer fuerte, aguerrida, responsable, valiente, que se ha tenido que enfrentar a ese monstruo desde allí dentro y lucha por salvar ese país, que también es de gente muy aguerrida, ha pisado calle en manifestaciones como las que Sí, acabas de nombrar. Desde el inicio del chavismo han puesto muertos, se han armado, se han organizado y no han podido. ¿Por qué? Porque mientras haya sostenimiento internacional, va a ser imposible tumbar esas dictaduras. correcto. Por eso es que Gustavo Petro está amenazando con ese cuentito de la constituyente y quiere ir a la ONU a avalar y a atornillar esa idea totalmente demencial de Álvaro Leiva para Así poder es. tener ese apoyo de organizaciones transnacionales. Bueno, vamos a saltarnos un momentico, ya que estás hablando de la constituyente y de la reelección. Esta es la cuenta de la senadora María Fernanda Cabal. ¿Qué tal estos jueces horror? Ahora sale el exfiscal, estamos hablando del señor Montealegre, a decir que con los terroristas tiene un acuerdo especial, pero pues no lo vamos a escuchar. Dura 2 minutos las palabras de el exfiscal. Pero sí hay una parte al final que a mí me preocupa donde dice y recuerda y reafirma que sí hay posibilidad de hacer una constituyente con los acuerdos de paz de las FARC. Es posible, tú ves este escenario en Colombia, como dice este señor y como lo dice el presidente, de coquetearle a una constituyente y a una reelección en Colombia. Bueno, pues ese es el plan, ese es el deseo de ellos, de todos estos, esta piña de dictadores, esta cúpula que por supuesto quiere atornillarse en Colombia, más que advertido estaba por esta servidora. Porque es que la visualización aquí, Germán, tiene que ser hacia el escenario internacional. Es decir, esta gente que rodea a Petro, léase Álvaro Leiva, le hace los constitucionalistas que lo acompañan, le hace el fiscal, la fiscal que ahora montó. Ayer hice un programa incluso informándoles por qué tienen que ver de cerca el pasado de la fiscal y el pasado del ministro de Defensa, del ministro de no defensa que tiene Colombia. Así que los invito para que pasen también por mi canal y vean esa información, porque es importantísimo que el pueblo colombiano entienda cuáles son los crímenes cometidos por esas personas que rodean a Gustavo Petro en el escenario internacional y cómo, por ejemplo, la CICIG, que es una comisión internacional que se montó en Guatemala con estos dos personajes, el ministro de Defensa y la fiscal, allí en el poder en la CICIG, cometían todo clase de desmanes y de abusos y de crímenes de lesa humanidad en contra de ese pueblo guatemalteco como una prueba de lo que vendría a ser esos tribunales internacionales. ¿Para qué? Para poder juzgar al pueblo, incluidos militares, que les encanta juzgar los militares, para poder deconstruir los hechos y llevar esta gente a la destrucción y, por supuesto, al destruir, tú sabrás muy bien, perteneciste a la fuerza pública, si destruyen la institución del ejército, si destruyen la policía, pues los pueblos quedan abandonados, sin quien los respalde, sin quien los defienda. Y entonces será muchísimo más fácil generar todo tipo de golpes. El golpe aquí lo está dando Gustavo Petro en contra del pueblo colombiano desde hace muchísimos años, no solamente ahora que ha llegado a la Casa de Nariño. Van a ir por la constituyente, van a intentarlo hacer, si no lo hacen por medio de este toque de violín, de ideas o de ideas incongruentes como la de Leiva, que es desempolvar el tratado de impunidad que firmaron en La Habana, pues lo harán a golpe de decreto, como lo hacen muchos otros también de la misma línea, pues criminal de ultraizquierda Sí. terrorista como Gustavo Petro. Bueno, en décadas pasadas, ya estamos hablando de décadas, había un líder en el socialismo comunismo que era Cuba.
En ese momento, qué país, quién está abanderando este socialismo? ¿Todavía sigue Cuba? ¿Venezuela lo fue en algún tiempo? ¿Ha perdido su dinero, su poder? ¿Quién sería en ese momento ese líder? El líder es esa triangulación fatídica que vengo advirtiendo desde hace 17 años atrás. Cuba, Colombia, Venezuela. Les advertí en variedad de investigaciones periodísticas que esa triada de llegarse a consolidar iba a ser el descalabro absoluto para Latinoamérica y cuidado no para otros países, no solamente de la región, sino del mundo. ¿Por qué? Porque a esto le agregamos, Germán, el elemento del narcotráfico, que ya lo había agregado Sí. Venezuela con el cartel de los soles, pero es que el narcotráfico de Colombia, los grupos criminales de Colombia y aunados a todo lo que se hace llamar guerrilla, pero que realmente son carteles de droga, funcionando al unísono, guiados por Cuba, que es una cuna de podredumbre y de corrupción de lo que es la democracia, porque no la viven, no existe, allá hay una dictadura, repito, hace más de medio siglo, más de 60 años, pues son expertos en guiar. ¿Y para qué guían? Para ellos poder sostenerse allí también. Porque es que es muy fácil tener a todo el pueblo esclavo trabajando para una cúpula de poder dictatorial. Esa es la idea y esa es la idea también del globalismo. Descubrieron que, por supuesto, esta fórmula de que una sola cúpula decida el destino de las naciones es mucho más fácil de manejar que andar negociando con demócratas, porque es que la democracia es muy compleja, la democracia exige transparencia, principios y además derechos a los ciudadanos, y eso no está incluido en aquellos que quieren el poder absoluto y, por supuesto, seguir engrosando sus billeteras, porque, insisto, aquí lo que vamos a tener son gobiernos plutócratas, totalmente corruptos, como lo que ya tenemos. Miren nomás los escándalos del petrismo relacionados pues con ingresos millonarios que jamás nadie pensó que podrían haber tantos montos contándose en campañas presidenciales como la que acaba de pasar Colombia. Pues sí, tremendo. Pues en Colombia estamos, sin duda, es el escándalo de corrupción más grande. Todavía no se sabe cuánto dinero es. Algunas fuentes están hablando de 5 billones de pesos, todo lo que se ha hecho en solo la unidad de gestión del riesgo. Y a propósito, pues hoy se completó la diligencia del interrogatorio por parte de la Fiscalía de el exdirector de gestión del riesgo, Olmedo López. Estas son las imágenes, obviamente. Y hay algo que hay que aclarar. Olmedo López y Sneider Pinilla están hablando. Están prendiendo el ventilador, pero ellos son ladrones, ellos mismos lo han dicho. Entonces, no hay para nada, nosotros no podemos... hay gente que los está aplaudiendo como si fueran unos héroes. No, no, no. Ellos hicieron algo muy, muy malo. Y para la muestra, en este video que te voy a mostrar, está entrando a la fiscalía Olmedo López y ni siquiera habla porque sabe que tiene pecados por encima. Obviamente ellos no van a hablar, ellos tienen un cargo de conciencia muy grande y ¿quién No, algo? Germán, conciencia no tienen. Germán, ellos no tienen conciencia. Estos son los criminales. Los que lo aplauden son personas que están obnubiladas por justamente el mensaje que ellos quieren lanzar de que son los buenos, de que vienen ahora a hablar porque ellos tienen que destapar esto. No, lo que están es presionando para ver cuánto les bajan y cómo es la Claro. negociación. ¿Y cuánta Estos plata son se quedan también? Claro, estos son conversaciones entre criminales y entonces lo que hacen es usar justamente las instituciones para decir, no, porque ahora tenemos que ser transparentes con Correcto.
el pueblo. No, la gente tiene que estar clarísima, el ciudadano tiene que saber que estos hacen parte de ese núcleo de corrupción. Y por supuesto que ahora lo que están haciendo es presionando a sus contrarios a ver hasta dónde llegan en la negociación. Esto es un pulso. Sí, sí, y ahora te pregunto, esta mañana pues escuchaba con rabia que el presidente del Senado, el señor Iván Name, a quien esta persona que vamos a ver en pantalla, le pongo silencio para que todos lo vean, la persona que ustedes están viendo es Snyder Pinilla, él es Snyder Pinilla, y lo acusa de haber recibido 3.000 millones de pesos al presidente de la Cámara del Senado, y ayer estuvo con el Papa, ayer se va a reunirse con el Papa. ¿Esto qué significa? ¿Está pidiendo indulgencias? ¿Qué significa? Bueno, aquí tocar el tema del Papa es bien delicado porque hay que acordarse que el Papa también ha sido un Papa muy singular, Francisco. Es decir, Francisco tiene una adoración o una predilección justamente por los zurdos, pero a mí me preocupa no una cuestión de ideología política, no solamente eso. El problema aquí radica en que usted no puede ser tan benevolente con aquellos que sabe que están validando crímenes de lesa humanidad. Si eso lo hace Francisco, si eso lo hace el Papa, la cabeza de la Iglesia Católica, quiere decir que estamos muy mal en principios. Quiere decir que no estamos ni siquiera mandando a que paguen sus pecados visto desde el punto de vista, por supuesto, cristiano, católico, sino que estamos validando hechos que han atentado contra ciudadanías completas, países completos, sociedades completas. Así que no me aterra, él le pasa la mano a todos estos personajes, no solamente de dudosa ética, sino de Sí, dudosa moral y de comportamiento de dudosa no reputación. muy sacrosanto. No, y aquí algo muy extraño porque esta noticia la escuché hoy en la primera, el primer medio que lo escuché fue Blue Radio, pero empecé a pasar, pues con ese oficio de influenciador, pues nos toca a nosotros leer todos los periódicos y no sé a ti, pero a mí me toca escuchar las noticias a velocidad 2 para poder escuchar, porque también es importante escuchar incluso a los medios que a mí no me Claro, gustan los zurdos, pero no, hay que entender, claro. oírlos, claro que sí, hay Y, que monitorearlos a todos. y en dos medios tenían algo muy curioso. Si no se hubiesen enterado de estos 3.000 millones de pesos que le pagan presuntamente Snyder Pinilla a Iván Name, este sería el candidato presidencial por parte del Partido Conservador. Es algo horroroso. Y dicen precisamente se fue al Vaticano para pedir el apoyo, sino que no sabía que le iba a salir este escándalo. Sin duda, esta reunión con el Vaticano la tiene hace 6 meses y lo hace por parte del nuncio apostólico, donde precisamente en ese momento unas comunidades están bloqueando la entrada y el acceso. Bueno, el presidente Petro, pasando un poco a más regional, está pidiendo una movilización. Vienen movilizaciones 18, 19 y 20 de julio en Bogotá de 10.000 a 15.000 personas del ala socialista. Pero estamos viendo que precisamente en el nuncio apostólico, que en la en la carretera panamericana, en muchas partes de Colombia, están haciendo paros. Pero hoy la vocera habló de la constituyente. Quiere decir que Petro ya está armando la presión social para armar la constituyente. Más que presión, lo que hacen es infiltrar una línea de información. Es decir, una cosa es empezar a poner en boca de todo el mundo la palabra constituyente. Primero negarlo, yo no voy a reelegirme, yo no voy a hacer una constituyente. Después, además, hacer el juego de
doble bando, ¿no? O sea, sí la tengo, no la tengo, la voy a hacer, no la voy a hacer, pero es que no es lo mismo la constituyente que el sentido del pueblo constituyente, que no es entonces que vamos a cambiar la constitución, sino el sentido constitucional y así, con esos discursos muy cantinflescos que él da, que además muchas personas pues consideran que son sensacionales. Pero son realmente discursos sofistas, ¿no? De muy, muy bajo, digamos, de muy baja coherencia, pero al fin y al cabo, con el uso del verbo que él tiene, pues va arrasando y va arrasando y va arrasando gente, va mareando a la gente con esos discursos a tal punto que muchos pues le pueden creer. Y eso es un arte, ¿no? Ese es el arte que él tiene, el arte de mentir y mentir muy bien. Él miente muy bien. Después de que ponen a sonar la palabra constituyente, entonces ponen a sonar el concepto de cómo sería. Ahí sale un alfil como Álvaro Leiva, que ha participado en la condonación y el amiguismo con todos los delincuentes narcoterroristas del país desde la década de los 80 y viene ahora con la gran ideota de desempolvar de esta forma los acuerdos de impunidad de La Habana y por esa vía llegar a la constituyente, porque de facto tienen que cumplirle ¿a quién? A la ONU. Sí. Volvemos a caer a la ONU. Es muy importante que la gente vaya conectando puntos con lo que es la agenda global internacional, porque si no la tienen ubicada, no entienden cómo se mastica, cómo se come esto. Pues claro, se come así. Después de que infiltran ese estado de opinión, ya tienen a todo el país hablando de una constituyente como un hecho fáctico, como un hecho que va a ser, va a suceder, y por lo tanto va a haber un grupo grande, que es lo Sí. que estamos viendo ahora, en contra de esa constituyente, porque saben que lo que significa es que le permita a Gustavo Petro quedarse en el poder per secula seculore. Pero hay otro grupo pequeño que lo apoya, que dirá, sí, esto es válido y van a buscar ayuda en el escenario internacional, que ya lo están haciendo y van adelantadísimos en el escenario internacional, en la ONU y aquí mismo en los Estados Unidos. Los que no han visualizado eso, los que no saben cómo se mueven esos hilos, pues están solamente centrados en la escena nacional, allí adentro, en Colombia, y allí no es donde se mueve la estadía perenne de Petro que él pretende dar con ese golpe constituyente. Por eso es tan importante también, y permíteme, Germán, aquí conectarles otro punto, el afianzar la destrucción del sistema de salud. Pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver todo. Porque si usted pone a un pueblo en necesidad, las necesidades básicas son alimento y salud. Si usted pone a un pueblo en necesidad, ese pueblo no va a tener cómo defenderse. Ese pueblo va a tener que decir, estoy a expensas de lo que haga el que esté allí en la presidencia, el dictadorcito de turno. Así que ese dictadorcito de turno empieza a tirar migajas y el pueblo a agradecer las migajas porque por lo menos ya no se muere de hambre. El sistema de salud lo van a desmontar. Lo vengo diciendo también desde hace años atrás, ese negocio no lo van a poder tumbar bajo ningún motivo. Ese negocio va, porque ese negocio implica traer médicos cubanos a Colombia para poder ejercer ese negocio millonario que es quedarse con las arcas de la salud en manos del gobierno. Eso engrandece aún más al gobierno de Sí, Petro, sí. maneja esa bolsa de dinero de salud y además domina a la población que no tiene otra forma más de recurrir a los servicios de salud pasando por el Estado. Esto es una fórmula básica de política y es gobierno grande, pueblo muy, muy supeditado a ese gobierno. Si usted es independiente, si es libre, si tiene trabajo, va a poder proveerse sus necesidades básicas, alimento, educación, salud. Pero si usted depende del gobierno
para que ellos le den lo mínimo para su supervivencia, su subsistencia diaria, usted es un esclavo. Sí, señora, tienes toda la razón, Isabel. Las personas que están conectando, ella es Isabel Cuervo, una periodista que está sacando la cara por Colombia. Es caleña, ¿no? Eres caleña. Sí, sí, Bu- caleña. claro, por favor, sigan a las redes sociales, aparte de YouTube, que es la más conocida, que te pueden buscar como Isabel Cuervo. ¿En qué redes sociales más estás? En todas, se me encuentran en Twitter, me encuentran en Instagram, en Facebook, en la cárcel de Facebook estoy como Isabel Cuervo Journalist porque estoy fuera, vivo en el exilio hace muchos años, he tenido que vivir en varios lugares por la suerte de mi trabajo, es decir, ejerciendo el periodismo y bueno, sí, ahora estoy en Estados Unidos desde donde sigo haciendo periodismo, atiendo especialmente al público hispano y sobre todo en mis redes sociales pues atiendo muchísimo lo que es la noticia de Colombia conectada con la política global. Bueno, ¿y a qué más se dedica Isabel Cuerpo, aparte de sus redes sociales? ¿Qué más se puede saber de Isabel Cuervo? No, yo soy periodista independiente y mi fuerte a lo que siempre me he dedicado, por lo menos en las últimas 2 décadas, es el periodismo de investigación. Es mi pasión, es lo que me gusta, rastrear Social, información. ¿no? Periodismo social, de investigación social, ¿cierto? Sí, sí, siempre ha sido temáticas de contenido social. De hecho, eso es lo que a mí más me interesa, de denuncia también, perseguir todo lo que es información de contenido político, económico y pues por supuesto hacer denuncia social. Bueno, precisamente eso de vivir en el exilio es precisamente es por esta profesión. Sí, en gran medida sí. Como te digo, me ha tocado migrar varias veces. He vivido en varios lugares, he vivido en varios países, lo cual es bueno también porque me ha permitido una suerte de, Un bueno, de bagaje. conocimiento de lo que son otras culturas, otras naciones y eso, pero sí ha habido situaciones complicaditas de seguridad también por la naturaleza del trabajo. Uno siempre, pues, haciendo periodismo de investigación, siempre, siempre estará Sí. denunciando a alguien o líneas de poder o grandes poderosos como lo que me ha ocurrido pues en los últimos años en Estados Unidos, en donde pues he tenido ciertos problemitas de orden, digamos, de seguridad por Sí, claro. denuncia de un mega poderoso que lo deberían conocer muy bien en Colombia y si no lo conocen deberían comenzar a indagar sobre George Soros, Sí, claro. investigar sobre este personaje y esa denuncia la realicé en 2018 y me valió pues no solamente persecución, amenazas, sino también que me sometieran a una investigación Sí. federal por ejercer el derecho de informar como periodista. Bueno, y ese premio Emmy, y aparte de eso, sé que estuviste postulada a otro premio Emmy, y esa cantidad de premios, ¿de dónde salió? ¿De alguna entrevista en particular, de algún caso en particular? Sí, justamente de una investigación que realicé, he tenido varias nominaciones y para mí es un honor y lo agradezco muchísimo el que pues desde premios tan renombrables como el premio Emmy pues hayan valorado a lo largo de mi carrera mi trabajo y a todos los que me dan reconocimientos pues muchísimas gracias también estoy muy agradecida por eso, pero más que agradecida porque los premios pues buenos dan una gran satisfacción personal pero allí no se queda, no se puede quedar en el ego, ¿no? Lo más importante es la visualización al mundo de esas problemáticas políticos, sociales a las que les he dedicado justamente años de investigación y que finalmente se hacen acreedores de algún tipo de premio. En Ah, ese caso, el 2015 fue justamente en la categoría de preocupación social, una investigación periodística que realicé siguiendo la migración masiva que salía de Cuba y recorría todo el continente. En ese momento nadie sabía que esa ruta existía, sí. pasaban por Colombia y bueno, abrí muchísimas líneas de información, fuentes, viajé con los migrantes, conocí sus albergues, dormí con ellos, me enteré de cómo
son traficados y he cubierto, pues, por supuesto, fronteras, migraciones y política durante muchísimos años, en los últimos 20 años, y es muy, muy, muy triste. Sigo con ello. En los últimos 2 años he enfatizado en lo que son migración de menores, porque por supuesto se sigue vendiendo una mentira diciendo que los menores de edad viajan solos para llegar a los Estados Unidos. Eso es falso, hacen parte de redes de tráfico de menores para esclavización sexual. Sí. Eso lo he denunciado también y es complicado porque eso mueve muchísimas amenazas también, muchas llagas, porque es un negocio multimillonario y Claro que sí. transnacional. ¿Es el segundo o tercer delito que más dinero viene? ¿Es el segundo? Segundo después del narcotráfico, sí. Sí, bueno. Bueno, cuando tú estás en el exterior y ves imágenes como estas, esto sucede en Cauca, muy cerca a Cali, precisamente este video. ¿Qué se siente? Mira esto. Ese es el pan, no sé si alcanzas a escuchar los disparos, los impactos. No se alcanza a escuchar un segundito a ver si de pronto es que no tengo configurado aquí. Ah, no, es que no tengo configurado aquí el audio. Esos son los impactos. Ahora sí, ¿qué se siente cuando se está en el exterior y queriendo hacer algo por Colombia y todos los días se ve la guerra que está sucediendo? Mira, Germán, a mí no solamente me da dolor profundo por mi patria, Colombia, por mi pueblo, sino que me lleva a un flashback o a un retroceso en el tiempo muy importante, porque yo en los 90 cubrí mucha guerra en Colombia. Es decir, yo viví en esos mismos campos, en esas mismas veredas, en esas mismas poblaciones del suroccidente colombiano, muchísimas balaceras, guerras, enfrentamientos. Fui el ejército muchas veces a tomas guerrilleras, atentados, vi y conocí lo que era la guerra por dentro. No solamente cubrí lo que fue guerrilla, sino también narcotráfico. Fueron años muy intensos de cobertura periodística, muy violenta, y esto me lleva a recordar ese, sobre todo, olor a guerra, porque eso no se olvida. Uno puede escuchar, uno puede ver, y eso es lo que le pasa a la población en los medios hegemónicos de comunicación. Ven en directo la guerra ahora y en las redes Sí. sociales, pero el periodista que está allí, los que hemos tenido que pisar campo, vereda, para cubrir fuego cruzado, sabemos a qué huele la guerra, a qué huele la muerte, a qué huele el negocio criminal con el que lucran tantos en Colombia con la muerte. Porque esto se ha podido desmontar desde hace muchos años Sí. y fui muy crítica en los 90 cuando era reportera de guerra, única mujer en ese momento que cubría conflicto armado en Colombia. Y lo Sí, exigí, de ahí es donde yo tengo los primeros recuerdos tuyos como reportera. lo exigí, Germán. Les decía, ¿cómo es posible que todo el mundo sabe dónde quedan los enclaves guerrilleros? Todo el mundo sabe cuándo va a ocurrir un atentado, o casi todos. Todo el mundo sabe dónde va a haber un enfrentamiento y qué es lo que vamos a hacer. A seguir yendo sencillamente a retratar la guerra. Esto es inmoral, esto no puede seguir sucediendo. Aquí hay gente muriendo, aquí hay niños reclutados, aquí hay campesinos que no pueden vivir en sus pueblos, en donde les arrancan sus cultivos para ponerlos a la fuerza, a sembrar coca, a sembrar amapola, en donde se llevan sus mujeres, las violan, en donde se llevan también los dueños de las fincas, de las tierras y no los vuelven a ver. Todavía hay gente en manos de las FARC. Es inmoral, Germán, que digan que son las extintas FARC. Son las De mismas. extintas no tienen nada, es que ni en el papel, extintas nada. Ellos han hecho el negociazo del siglo
que estipulé desde los años del traidor de Juan Manuel Santos, que aquí está en los Estados Unidos abanicándose con los millones que defraudó también al pueblo colombiano, de los impuestos de los colombianos, con premio Nobel ficticio de la paz, que jamás dejó paz. Lo que dejó fue sembrada la semilla más corrupta, con la anuencia nuevamente de organismos internacionales como la ONU, para que paguemos lo que estamos pagando hoy, que es la llegada de un terrorista a la Casa de Nariño, porque el acuerdo está sellado. Si se perdonan crímenes de lesa humanidad, más allá, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más le van a pedir a las víctimas, a las viudas, a los niños? ¿Qué más le van a pedir al ciudadano común que se levanta cada día a ver cómo consigue la guapanela? ¿Qué más le van a pedir a ese ciudadano colombiano? Exprimirlo, exprimirlo, llevarlo a la mayor necesidad para poder tenerlo ocupado, pensando en cómo va a pagar el bus, la buseta, en Sí. cómo se sube al Transmilenio o mejor se deja robar en la Caracas. Eso es lo que necesitan, tener al pueblo ocupado en medio de violencia ciudadana, mientras se lucran en los campos y dejan a los Ujú. otros criminales dentro del Senado, dizque escribiendo las leyes de los colombianos. Esto es un Así es. Y sin duda el ELN, nuevamente Iván Márquez va a que terminar con una curul en el Congreso, todos esos actores ilegales, y estoy completamente seguro que van a hacer lo que sea para que de nuevo el Partido Comunes vuelva a tener los senadores que tiene en ese momento. Bueno, Isabel, te quería comentar, hoy vi unas estadísticas preocupantes. Estamos rompiendo récord en migración de los jóvenes, ya no solo a Estados Unidos, sino ahora en Europa. Incluso Europa está superando por primera vez a Estados, bueno, está superando a Estados Unidos. Los jóvenes están yendo del país. Vemos pues que la extorsión está creciendo exponencialmente, los grupos criminales están adquiriendo mucha más fuerza. ¿Hay alguien que de los que están que pueda salvar a Colombia o estamos viendo tal vez el final de la Colombia que conocemos hoy? Bueno, la Colombia va a seguir cambiando notoriamente, sobre todo en estos 2 años que le quedan a Petro, sino más, porque es altamente probable que allí se quede. Colombia va a seguir cambiando y se va a seguir deconstruyendo. Van a, por supuesto, seguir destruyendo lo que son sus instituciones. Ya ves tú cómo están destruyendo el ejército. Desde el primer mes, Petro descabezó más de 70 generales, coroneles y altos mandos de la policía también. Puso a los confiables, como suelen hacer, como se suele hacer en dictadura, por supuesto, se pone a los confiables, los demás se mandan al paredón o se los presiona tanto a tal punto que tú mismo sabes cómo hay no solamente bajas, sino que hay interés de la gente en irse de estas instituciones. No hay ningún respaldo, no hay ninguna persona que sea realmente confiable justamente para la fuerza pública, Sí, con Velázquez al mando. Saben que no los representa, que los está mandando a una muerte segura, en donde les prohíbe incluso defenderse de los criminales, pero los manda a esos campos minados de crimen. Así sí. que, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Se va a deconstruir también el resto de las instituciones. Por supuesto, ya no tenemos fiscalía, ya la fiscal de Petro está al mando también, que les comentaba al inicio de la entrevista, fue quien estuvo en ese tribunal ficticio montado por la ONU en Guatemala. Vean el programa para Sí. que entiendan y conecten esos puntos. Ella estuvo allí, están acusados de haber montado delitos en contra de gente, son expertos en montajes de crímenes, y eso es lo que hace. Después vendrá la Procuraduría y así, y etcétera, etcétera. El Congreso será cada vez más tomado por gente más aliada a el petrismo, porque todo el mundo quiere su tajada. Si los partidos políticos, todos, absolutamente todos los partidos políticos de Colombia no hubieran ido a hacerle la venia desde el primer día a Gustavo Petro, tal vez aquí las cosas serían diferentes. Pero no es así. Tenemos unos cuantos políticos que puede que funcionen, y permíteme, Germán, no dar ningún nombre, porque yo
no defiendo ningún partido ni ningún político. Yo soy Igualito simplemente pensamos. una periodista y a mí me tienen que demostrar que cumplen el trabajo que se les ha asignado por el pueblo. ¿En dónde? En las urnas. Queremos a los congresistas ejerciendo el trabajo que les corresponde ejercer y es la representatividad de esa población para que trabajen por las leyes justas, por los cambios justos para las mayorías, no que trabajen para sus propios intereses y sus bolsillos. Y por supuesto que nos defiendan de aquellos corruptos que cada vez son más evidentes, ¿no? Entonces el petrismo se puede vestir, por supuesto, de solidario, de progre, de lo que sea, pero el pueblo ya sabe en la realidad, en los hechos diarios, qué es lo que hace ese partido político o sus aliados. ¿Necesitamos partidos? No, necesitamos líderes, necesitamos gente honesta, necesitamos gente que se ponga realmente la banda de Colombia y diga, aquí hay que hacer cambios y protección de lo que es primero la Constitución y segundo el Estado de Derecho. Sí. Eso es lo que se necesita allí, porque de lo contrario, yo auguro una mayor caída en picada mucho más rápida de lo que va Colombia. Bueno, Isabel, estaba leyendo aquí los comentarios, tienes muchísimos fans, síganla por favor, entren a YouTube, busque Isabel Cuervo, síganla en Twitter, síganla en las demás, busque en Google y entra a los blogs de Isabel, Isabel Cuervo, tiene muy buen material. No me queda más, Isabel, que pues agradecerte este tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, agradecerte que sigas haciendo patria porque tu labor también es muy patriota, es patriótica tu labor. Y aquí somos fans tuyos, seguiremos viendo tus videos y pues no sé qué quieras decirle a las personas que están muy emocionadas, te recomiendo que leas los mensajes, mensajes muy agradables hacia ti. Gracias, muchísimas gracias. Para mí no solamente es un honor la invitación, Germán, muchísimas gracias. Es muy importante también que la gente sepa que hay que estar unidos, pero con un pensamiento crítico muy aguzado. Aquí hay que tener exigencias con los políticos, pero también exigencias con la moral, con la ética, con el comportamiento diario, porque la base de la sociedad entonces se derrumbaría si no tenemos pilares éticos, si no tenemos pilares sobre el cual sostener no solamente el movimiento político, sino el movimiento social que somos todos. Muchísimas gracias, Germán, y muchísimas gracias a todos los que están aquí conectados en tu canal, en tus redes sociales. Es para mí un placer esta invitación y un saludo muy cariñoso a todos mis super compatriotas en Colombia y sobre todo los caleños, bayunos, quiero mucho, los bogotanos también, allí estudié, yo estudié mi carrera de periodismo allí en Bogotá y bueno, Colombia es hermosísima, pero sobre todo por su gente, así que hay que rescatarla. Sí, tú eres de la Javeriana, ¿no? Sí, yo soy javeriana, pero no Ah, hablo sí, así. sí. No hablas así. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Es un placer muy grande a las personas que nos han estado viendo en las diferentes redes sociales. Muy amables.